Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores. Una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Gracias una vez más nosotros aquí, como siempre lo digo, fieles a nuestra cita romántica de una vez a la semana para seguir soñando, para seguir interiorizando, para seguir siendo, sí, confrontados por las posturas y por la palabra de Dios, por otras eclesialidades y todo eso. Lo que queremos al final es que se conviertan en insumos de reflexión, de inspiración, para que lo que ya cada uno y cada una de ustedes está haciendo produzca y siga produciendo esa transformación que solamente el fermento del evangelio puede hacer en una sociedad como la que estamos teniendo. Así es que una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Nos alegra tenerles acá. A los que nos siguen por las redes sociales también reciban un caluroso saludo, sí, un caluroso saludo aquí desde las montañas del volcán Poás. Este es un esfuerzo que hacemos gratuito y para todos los que llevan la contabilidad. Está la conferencia número 76 conferencias que hemos dado por gracia a esta comunidad virtual. Así es que estamos muy animados, yo personalmente, con la exposición de esta tarde, y ya tenemos al invitado con nosotros, pero quiero nada más anunciarle la próxima semana vamos a tener a nuestro amigo en común, el doctor Harold Segura, y va a estar hablando acerca de algo que él ha titulado "Portarnos bien con nosotros mismos, el cuidado de sí mismo con ternura espiritual". Así es que eso tiene que ver en otros términos con la mayordomía de nosotros mismos, de los que somos y de lo que tenemos. Él acaba de escribir algo con relación a esto y nos va a facilitar esta conferencia. Seguido a Harold vendrá nuestro amigo Edesio Sánchez también para hablar acerca de cómo diseñar, cómo crear formación bíblica orientado a los niños y niñas en una era posmoderna. Así es que tenemos una parrilla de invitados exquisitos que yo les animo a todos y todas a participar. Sin más que agregar, hace algún tiempo me di a la tarea de escuchar y conocer, obviamente desde la virtualidad, a nuestro invitado de hoy, a nuestro hermano Jefferson Rodríguez, colombiano. Ahora le hice una pregunta teológica, no supo responderme. ¿Qué pasó con Colombia ayer frente a Argentina? ¿Verdad? Pero bueno, esto es lo que pasa en el arroz futbolero. Pero bueno, lo he escuchado y realmente las veces que he podido exponerme a sus planteamientos, pues me han confrontado y me han ayudado. Particularmente recuerdo uno que hizo un domingo en la mañana, yo mientras me preparaba para nuestra celebración, hablando acerca de la oración y la forma en la que tenemos que orar, y a mí me edificó muchísimo. Entonces, siguiéndole los pasos, y le invité a que en esta tarde nos hablara acerca de algo que creo que tenemos que prestar muchísima atención, y tiene que ver en esta urgencia de incorporar las voces juveniles en las comunidades de fe en nuestra América Latina y, por supuesto, partiendo de su iglesia local. Cuento esto rápidamente. Hace algunos años aquí localmente en nuestra iglesia fuimos golpeados
fuertemente por Dios acerca de la atención y nuestro trabajo pastoral con relación a la niñez, a los prejuveniles, a esa edad de 12 a 15, 17 años, y por supuesto a la juventud. ¿Dónde estaban? ¿Cuál era la participación de ellos y ellas en la vida pastoral de la iglesia, ministerial de la iglesia, comunitaria de la iglesia? Como hablábamos hace un par de semanas cuando Hazel Cedeño estuvo con nosotros, es muy común escuchar a los pastores decir, somos 200 sin contar niños y niñas, invisibilizando a ese grupo tan importante. Y si hablamos de la juventud, con mucho más razón, hay estadísticas que dicen, y se las puedo enviar si quieren, hay estadísticas que dicen que niños que ingresan a la iglesia, vienen de padres cristianos y cristianas, ya una vez que pasan los 12, entre 13 y 17 años, abandonan la iglesia con una profunda decepción y en la gran mayoría pues no quieren absolutamente nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no generó un ambiente, un ecosistema del cual podían ser parte y que les ayudara a enfrentar la vida en todas sus aristas. Pero bueno, de eso y para eso tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es colombiano, filósofo, teólogo, y él nos va a contar un poquito más acerca de su vida y hoy nos va a hablar acerca de este tema tan importante, la urgencia de incorporar las voces juveniles en nuestra comunidad de fe. Así es que, sin más que agregar, le doy la bienvenida y todos le damos una bienvenida y un abrazo virtual a Jefferson Rodríguez desde Colombia. Adelante, hermano Jefferson. Gracias por aceptar nuestra invitación. Querido hermano Roy, un gusto primero conversar contigo. La generosidad de abrir este espacio y a todos nuestros hermanos y hermanas en América Latina. Estoy viendo ahí algunos rostros conocidos. Me encanta ver a Tania y bueno, por ahí se van asomando otras personas que hemos tenido la oportunidad de vernos por ahí. Bueno, entro al espacio con mucha expectativa también de conversar y de plantear algunos asuntos sobre las voces de los jóvenes y los cambios también de las voces juveniles en la teología y la pastoral. Entonces, arranquemos, ¿sí? Para que tengamos tiempo de conversar después de estas provocaciones, que son más que todo algunas ideas. Confirman si están viendo la pantalla. Sí, efectivamente, querido, estamos viendo la pantalla. Entonces, la invitación a esta comunidad virtual de servidores va en esa línea, ¿cierto? La urgencia de incorporar las voces juveniles en las comunidades de fe en América Latina, y esto parece que lo hemos puesto en términos de una urgencia, ¿sí? Una necesidad apremiante. Y yo tengo una agendita de 3 puntos para compartir con ustedes y bueno, y toda la gente que nos está siguiendo también por las redes sociales. Primero, contarles un poquito, porque esto podría ser trabajo bastante amplio, sobre el cambio teológico y moral en las juventudes de fe en Colombia, ¿sí? A partir de una encuesta, que es la encuesta más actualizada que tenemos del fenómeno religioso en Colombia, y nosotros como World Vision, junto con la Iglesia Sueca y la Universidad Nacional, que es una de nuestras universidades más importantes en Colombia, nos juntamos y con un equipo de sociólogos, principalmente la Universidad Nacional, nuestro equipo de World Vision, sacamos un documento y esa ahora quiero compartir con ustedes algunos datos porque es muy, muy interesante. O sea, a partir de esta encuesta me han pedido hacer varios artículos. Entonces, lo que voy a presentarles ahora son unas realmente introducciones a lo que podría ser ya un documento más técnico, teológico, ¿cierto? Amplio sobre el cambio teológico moral de las juventudes en Colombia. Esto de alguna manera es aplicable pues a toda América Latina, guardando algunas proporciones, pero
que sea una muestra en Colombia, ya a ustedes les va a dar una idea de cómo está funcionando también en América Latina. Hay, por supuesto, casos excepcionales. Luego de ver esto de manera un poquito más con datos, ¿cierto? Vamos a ver un poco el tema de la teología y la pastoral juvenil a cuatro voces, ¿no? ¿Cuál es un poco mi propuesta para ustedes sobre cómo incorporar entonces las voces juveniles, pero a una sinfonía, digamos, o a una manera de cuatro voces? Y lograré, no sé si lo vaya a lograr, compartir una reflexión bíblica precisamente sobre el protagonismo juvenil en esta época también en Colombia. Me perdonan un poco estar muy localizado en mi país, pero de alguna manera esto refleja también lo que está sucediendo en América Latina. Estamos todavía en paro, en protestas. eh, eh, por supuesto, estamos en pandemia y además de eso hay una protesta social en Colombia muy fuerte, ya hace más de 60 días, que ha sido impresionante. Entonces, en esa reflexión yo quiero recoger un poquito eso. Y luego de estas tres cosas, pues dialogamos. Entonces, vamos a lo primero. Ahí está el libro. Yo les voy a compartir entonces este PowerPoint para que ustedes lo tengan. Son hipervínculos y ustedes pueden acceder de manera gratuita a todo la encuesta nacional sobre diversidad religiosa que salió el año pasado. Entonces, los dos enlaces virtuales que encuentran ahí es uno, el documento completo, ¿cierto? Son como 200 páginas más o menos, y otro es un resumen, una infografía. Y de ahí estoy sacando los datos que voy a compartir. Hay un dato muy interesante del fenómeno religioso en Colombia y es el siguiente. Tal vez no sea novedoso para ustedes. A nosotros nos ha parecido aquí en Colombia que hay un cambio bastante fuerte. De cada 10 personas, dice la encuesta, y ya les dije que es la encuesta cuantitativa, la última encuesta, ¿cierto?, sobre el fenómeno religioso en Colombia, la más actualizada, la más completa que tenemos en este momento. Y está diciendo de cada 10 colombianos, colombianas, 6 son católicos. En la última, que más o menos en los años 90, creo que esa fue la última encuesta que se hizo del fenómeno religioso, porque ha sido muy difícil en las encuestas oficiales del gobierno tener todos los datos que tienen que ver con religión, porque hay muchas sensibilidades, proselitismos, etc. El catolicismo estaba en el 8%, ¿no? Entonces, aquí vemos una cosa que pareciera muy básica y es una disminución de las personas que se identifican como católicas. Pero dice también que 2 de cada 10 de esas 10 son evangélicos, evangélicas pentecostales, ¿no? Esto también es un dato interesante y es que el pentecostalismo en un sentido no ha crecido, ¿cierto?, como a veces se dice, sino se ha mantenido en este porcentaje. Y hay un porcentaje que aparece en estos gruesos, y es un grupo, y es por ahí, queridos hermanos y hermanas, donde yo ya quiero ir dejando las preguntas y las reflexiones, y es, hay un grupo cada vez más grande que en un sentido no sabemos cómo llamar, y casi todos son jóvenes, o sea, de estas franjas juveniles, y son creyentes no afiliados a ninguna religión. O son católicos o católicas, o son evangélicos, pentecostales o carismáticos, pero se han salido de las denominaciones y ahora se identifican como deseclesiados, cristianos no afiliados, creyentes, ¿cierto?, personas de fe. Y este grupo realmente es el fenómeno religioso en Colombia, es este grupo, porque es el que está creciendo cada vez más.
Por supuesto, están creciendo el ateísmo, el agnosticismo, pero digamos en unos porcentajes menos, pero paulatinamente va creciendo, pero realmente el grupo que está creciendo, pudiéramos decir el avivamiento del fenómeno religioso en Colombia, es un grupo que no sabemos exactamente cómo llamar, podríamos decir creyentes no afiliados. No se identifican, están aburridos con la institución. Esto no me voy a detener porque es un poco más por regiones de Colombia. Entonces vamos a algunos datos, pero más concentrados en temas de los jóvenes. ¿Listo? Y quiero hacer la claridad, son jóvenes de la diversidad protestante en Colombia. Es decir, estos datos que les voy a presentar, yo los segmenté y no tomé los del mundo católico u otras religiones, sino esto que llamaríamos una diversidad protestante, donde vamos a incluir, al menos por ahora, todas las categorías, ¿no? Evangélicos, pentecostales, carismáticos, bautistas, luteranos y, bueno, menonitas. Entonces, ahí hay un espectro amplio. Algunos datos, a ver o sea, son muchas preguntas en la encuesta. Hay una de las preguntas que me ha llamado la atención y para que ustedes noten bastante la diferencia ahí. El líder, le preguntamos en la encuesta, ¿el líder de la iglesia es una autoridad que no debe ser cuestionada? Entonces, ¿está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿No responde? Bueno. Noten ustedes que los adultos mayores están diciendo que están de acuerdo en el 37%. Y los jóvenes están diciendo que están de acuerdo el 24%. Y ahí hay una diferencia bastante grande que se intensifica, por ejemplo, en los adultos, los adultos no mayores, digamos, de 41 a 60, en el 29. Bueno, esta es una primera pregunta que va generando un cambio de pensamiento. Pero miren esto. Preguntamos en la encuesta, ¿está de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Estamos hablando que respondieron esta pregunta jóvenes que se identifican con la diversidad protestante. Y los adultos están diciendo, ¿está de acuerdo? El 6%, bueno, para algunos de ustedes eso era de esperarse, y el 92% está diciendo, pues no está de acuerdo. Pero miren los jóvenes, 20%, bueno, casi 21% está diciendo que sí está de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo y un 70%. Esto ya realmente es un cambio bastante drástico en el pensamiento de adultos cristianos o protestantes y jóvenes. Miren esta pregunta. ¿Está de acuerdo con la adopción de niñas y niños por parte de parejas del mismo sexo? Adultos está diciendo, pues, bueno, ahí realmente la pregunta es al revés, me quedó mal. O sea, no están de acuerdo. El 6%, eso era de esperarse, digamos, en los adultos. No están de acuerdo el 92%, ¿sí? Pero miren los jóvenes, casi el mismo porcentaje de la respuesta anterior. Casi el 20% de jóvenes protestantes está diciendo que está de acuerdo con que parejas del mismo sexo adopten niños y niñas. Y un 73% está diciendo que ¿considera conveniente la completa despenalización del aborto? En los adultos están diciendo sí. Y el sí, el 11%. Y no, el 84%. Y miren el cambio aquí también tan importante. El 20%, casi 21% de los jóvenes está diciendo sí, que es conveniente la plena despenalización del aborto y no el 65%.
Posición frente a la afirmación, que esta es una afirmación bastante, digamos, de las comunidades de fe, ¿no? El varón es la cabeza del hogar. ¿Está de acuerdo? Preguntamos, ¿está de acuerdo con esta afirmación? Los adultos están diciendo 80% que están de acuerdo y en desacuerdo 17,9, bueno, no responde, en fin. Y jóvenes está diciendo que están de acuerdo 65 y en desacuerdo casi el 30%. Aquí ya también es una diferencia bastante grande. Entonces, lo que quiero en esta primera parte es colocar solamente los datos cuantitativos y ustedes, yo les invito a que vean este documento. Es un documento bastante interesante porque va a hablar de muchos temas. Es una encuesta que ha logrado incorporar, por ejemplo, el tema político. Preguntamos por quién votó en las últimas elecciones políticas en Colombia. Son preguntas bastante complejas que no hubiéramos podido hacer con otra encuesta de otro tipo. Teniendo esto, lo que quiero afirmar entonces es que aquí evidentemente hay un cambio. Esto ya lo sabíamos, pero lo que hace un documento estadístico como esto es confirmarnos con datos reales, ¿cierto? Valorados de alguna manera científicamente, que aquí cada vez hay un cambio de teología y de moral en las juventudes principalmente y la adolescencia. Estamos apoyando una investigación porque esta encuesta hicimos de mayores de 18 años, ¿no? Pero en este momento y en los próximos meses, World Vision Colombia está haciendo una encuesta apoyada otra vez por este mismo equipo para adolescentes de 12, o sea, la encuesta va a ser solo en Bogotá, de 12 a 18 años, más o menos las mismas preguntas. Y ya el equipo de sociólogos que está al frente de lo más técnico, digamos, me estaba confirmando estos días, los datos son más impresionantes. Temas de diversidad sexual, por ejemplo, los chicos que son de las iglesias se identifican, por ejemplo, bastante con la bisexualidad. Hay preguntas de ¿te considerarías o te consideras qué tipo de orientación sexual? Y hay un alto porcentaje de adolescentes y chicos que están diciendo desde las comunidades de fe que son bisexuales, que son obviamente homosexuales, bueno, y toda esta lista de categorías. Y se mantienen dentro de la iglesia o se mantienen dentro de este grupo también que llamaríamos creyentes no afiliados. ¿Qué les quiero proponer así de manera muy rápida? Esto es un trabajo muy largo, pero yo soy teólogo, me gusta la teología, es decir, no estudié teología porque me tocaba, es decir, esto para mí es una vocación, es decir, estoy dedicado a la labor teológica en América Latina. Y bueno, ahora que trabajo para una organización como World Vision, esto me ha permitido otras herramientas. Pero esta idea de teología solamente desde el discurso académico, pues es una idea que desde los textos que yo he escrito, desde las reflexiones que yo hago, desde las investigaciones, pues ya no es un concepto, digamos, que se pueda valorar. Por supuesto, en América Latina decimos teología más, bueno, y yo no quiero definirla aquí solamente como en una frase, pero estamos más bien hablando de las voces o la respuesta del pueblo de Dios frente a su amor. Entonces, la teología no es, a mi modo de ver, la respuesta de eruditos o de profesionales de manera articulada sobre Dios, sino más bien es un esfuerzo de responder, sí, de manera articulada, pero la voz o las voces del pueblo. Por eso, entonces, yo estoy explorando un camino de investigación etnográfica teológica que diferencia
4 tipos de voces teológicas y pastorales. Esto es un trabajo que inicialmente lo hicieron unas teólogas en Europa y en Estados Unidos, Helen Cameron y Watkins, ahora el nombre, y Claret Watkins y Helen Cameron, y otras teólogas y teólogos han armado un grupo de investigación de teología, de acción teológica, le han llamado. Y este grupo, yo estoy vinculado de alguna manera en esta investigación en América Latina para distinguir las voces distintas de la teología, ¿sí? Por ejemplo, la voz enunciada de los jóvenes es algo como en esta encuesta se puede ver. Pero la encuesta lo que está diciendo es lo que dicen los jóvenes de una pregunta. Entonces, en un sentido, ahí no todas las preguntas son teológicas, pero al menos las que, o estas y otras, por ejemplo, que si crees en los milagros, que si crees, bueno, había muchas preguntas de ese estilo. Nosotros como teólogos y teólogas podemos ir rescatando la voz teológica enunciada, es decir, lo que los jóvenes están diciendo, ¿sí? Pero eso es muy distinto a lo que los jóvenes y muchachos, muchachas, están haciendo de lo que dicen. Entonces, aquí hay una diferencia muy grande y yo quiero plantearles que esto también tiene que ser una pastoral que entienda lo que los jóvenes están diciendo, pero también lo que los jóvenes están haciendo y no están diciendo, que es muy distinto. Por eso se requiere de un análisis interdisciplinario para otro tipo de enfoques. Aquí está un enfoque cualitativo de análisis de encuestas, entrevistas. Pero para hacer un análisis de lo operante, de lo que hacen, pues hay que hacer otro tipo de investigación y es estar en el campo, ¿cierto? Es hacer observaciones de participantes, otras técnicas antropológicas y sociológicas. Pero ahí hay una diferencia, a veces hay una distancia entre lo que los jóvenes dicen y lo que los jóvenes hacen. Y eso pasa también con adultos. Es decir, lo que quiero decir, estas voces suceden en el campo de la teología de manera igual. Es decir, una cosa es lo que decimos que creemos y otra cosa es lo que hacemos de lo que creemos. Entonces, es posible que lo que decimos es, mira, yo creo en la Trinidad, etcétera, pero lo que yo hago en mi oración es, por ejemplo, solo referirme al Padre. Estoy solo dando un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay dos voces de la teología que nos gustaría mucho ir distinguiendo, y lo que está arrojando esta investigación en el mundo es que estos 4 voces no son niveles. Es decir, como que la voz enunciada es la voz inferior y la voz operante es una voz un poquito más elaborada. No, no, no. Lo que está diciendo es las 4 voces son la esquina de cada mesa, digamos, que va a soportar, digamos, un trabajo teológico y pastoral. Hay una voz normativa y esta se podría rastrear en los textos, en los estatutos denominacionales, en los cánones de doctrina y todo esto que de alguna manera se vuelve normativo en una comunidad de fe. Y ahí ustedes van a notar mucha más diferencia y es la voz de lo que creen los jóvenes de Dios, de la iglesia, del Espíritu Santo, de la sexualidad, de la vida, y la voz normativa, que es el canon, ¿cierto? O el texto de reglamentos, o algunos libros de los fundadores se vuelven voces normativas, pero esta voz ya, aquí hay muchas tensiones. Para hacer un ejercicio teológico muy importante, y eso lo van a tener, bueno, si gustan leerlo, más adelante en este artículo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es el esfuerzo de poner en tensión estas voces teológicas de los enunciado, pero es decir, hay que comparar si lo que han dicho, por ejemplo, de temas de aborto o temas de prácticas, realmente es lo que se hace en las iglesias.
Y obviamente sí hay una tensión también en las voces normativas. Y la voz formal es la que tradicionalmente entendemos como la voz de la teología, ¿ves? Pero lo que estamos diciendo es, la voz de la teología es, y la voz de la pastoral es, la voz enunciada, que yo digo que creo, pero también es lo que yo hago de, de eso que creo, pero también viene con este armazón de tradición, de normatividad, de lineamientos que todas las iglesias, las comunidades de fe tienen. Y eso de alguna manera uno no se logra desprender, ni los que han contestado la encuesta, ni los que son deseclesiados, ¿sí? Y deseclesiadas, de alguna manera ahí hay una tensión porque uno no deja, digamos, de ser de su tradición. Algo queda ahí, ¿sí? Por ejemplo, yo me considero pentecostal y yo creo que toda la vida lo seré, ¿cierto? A mí hay cosas que me encantan de esta dinámica pentecostal, bueno, hay otras que me aterran, pero lo que quiero decir es, hay cosas que yo no me puedo desprender. Mis padres fueron pastores pentecostales, yo como me quito pues eso. Yo puedo rechazar, ¿cierto? Ya no estar en ninguna denominación, pero esta voz normativa ejerce también una tensión pastoral. Pero la voz formal sería la voz más sistemática de la teología, que por supuesto que hay que tenerla en cuenta y en América Latina hay que trabajarla más. Entonces, lo que quiero decirles acá, queridos hermanos y hermanas, es, yo espero que a partir de estos datos y al menos el reconocimiento de esta colección de voces, que todas son importantes, podamos ir construyendo una pastoral juvenil mucho más realista, porque las voces de los jóvenes están ahí y están hablando sobre los temas, ¿no? Y la distancia entre las generaciones es cada vez más fuerte. Y creo que como pastores, pastoras, teólogos y teólogas estamos llamados entonces a un esfuerzo de poner las voces, en este caso, al menos si lo que yo estoy diciendo es verdad, estas 4 voces en diálogo para poder construir entonces una propuesta teológica en América Latina. Bien, entonces, ahora son las 5:36, yo creo que sí voy a lograrlo. Voy a pasar al tercer momento, que sería una reflexión bíblica para ir cerrando y compartir. Entonces, debo dejar de compartir esto y bueno, me perdonan ahí lo lento. Ya voy. Muy bien. También les voy a compartir el enlace. Este es un blog, esto no es obviamente una revista teológica ni nada de eso, este es mi blog personal, que yo escribo ahí todas mis predicaciones, ¿no? También soy pastor, y esta fue una de las reflexiones bíblicas de estos días que tiene que ver con precisamente lo que estamos viviendo, ¿no? Entrometiéndose en la realidad social. Jóvenes con fe expulsando la legión. Y como no tenemos mucho tiempo, yo voy a ignorar la lectura del texto bíblico porque asumo que de alguna manera ustedes lo conocen y es el texto del endemoniado de Gerasa, ¿sí? Es un texto difícil, ¿no? Y de Marcos capítulo 5. Entonces, no lo voy a leer, yo lo he subrayado en cositas que me parecen muy importantes. Por ejemplo, entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Es subrayado porque me parece muy importante. También cuando le preguntan, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y responde Legión, ¿no? Entonces, ahí va. Espero solo 10 minutos esta reflexión y ya. El relato de hoy, hermanos y hermanas, es un relato difícil, como difícil es nuestra realidad social en Colombia. Durante los últimos 60 años, y esto puede ir mucho más, pero estamos hablando de una guerra interna y que luego
trajo guerrillas y etcétera, y luego paramilitarismo. Entonces, ya llevamos 60 años, pero puntualmente 60 días que lleva el combate contra la sociedad civil que está reclamando por las injusticias que cada día son más evidentes. El relato de hoy es de la expulsión de una legión. El relato de hoy es el de la intromisión de Jesús en una realidad social particular que termina con que él mismo es expulsado por el alboroto que ocasionó cuando provocó que la producción de cerdos que alimentaba la legión cayera. No es un relato para avalar la violencia contra los animales, ni mucho menos. Así eso parezca a simple vista, ¿no? Más bien es un brillante relato de Marcos que nos permite ver a Jesús metiéndose en los problemas económico-políticos y estructurales de una sociedad, ejemplificando lo que es el auténtico significado del Evangelio. Las buenas noticias eran tanto la noticia del nacimiento de un nuevo emperador como de las victorias que las tropas imperiales habían obtenido sobre el enemigo. Formaba parte de la ideología imperial. Teniendo esto en cuenta, que un escritor en el año 70 se atreva a denominar el Evangelio al mensaje transmitido por un campesino marginado en una sociedad como esa era, pues eso, de una oscura y una pequeña región dominada por el imperio, pues era absolutamente absurdo, como debe seguir siendo el Evangelio hoy en día. Y si no lo es, pues somos religión instrumentalizada pues, para la injusticia. Este relato de Marcos lo leemos hoy con los ojos de la cantidad de jóvenes que están siendo atormentados por los cañones de las armas estatales. Y aquí yo quisiera un poco jugar con el lenguaje y lo estamos leyendo con los ojos de los que se han quedado sin ojos porque literalmente las armas que está utilizando la policía ha dejado a una cantidad de jóvenes sin ojos. Lo leemos teniendo en mente la cantidad de líderes ambientales que están siendo amenazados y expulsados de sus tierras para proteger los ríos. Lo leemos con el recuerdo de líderes de fe que están siendo amenazados por acompañar a los jóvenes, por ejemplo, en Cali, que es una de las ciudades donde está más difícil la situación, en Bogotá y en otras ciudades. Y esto, queridos hermanos y hermanas, no es retórica, es la realidad del sepulcro que está imperando en el país. El día de ayer, y esto pasó hace una semana, que fue más o menos donde escribí esto, el día de ayer recibí la llamada de dos jóvenes amigos que de alguna manera mantienen la fe en Jesús. Podrían estar dentro del grupo de los deseclesiados. No, mentira, uno sí es ordenado pastor, etcétera, pero otro está ahí en pensión. Uno, por defender los ríos de su municipio, ahora está buscando salir de su pueblo porque tiene a los gamonales, le llamamos a los líderes del pueblo, encima amenazándolo. Y el otro, un joven valiente pastor en Cali, que ha vivido la pastoral en medio de los jóvenes que protestan y ya está amenazado de muerte. ¿Qué está diciendo un relato como esto en medio de estos momentos? Para lograr una lectura bíblica que nos anime en este tiempo tan difícil, debemos ir más allá de la literalidad o la lectura convencional. Es este relato visto con los ojos de la realidad presente el que se abre a nuevas posibilidades, donde las comunidades de fe en Colombia y América Latina tienen que situarse en relación a lo político. Así por lo menos lo entendieron las primeras comunidades, la interpretación del texto adecuó una lectura nueva de la realidad y una nueva forma de encararla. Así que permitamos que nuestro corazón se abra a entender más allá de las simples letras la transformación social que Jesús quiere proponer y cómo se entromete en la vida pública para expulsar a la legión. Uso el verbo entrometer porque está en el texto de Marcos bastante fuerte. Permítanme decir en pocas palabras lo que dice este fragmento del Evangelio. Marcos narra que Jesús libera a un joven de sus demonios. El nombre colectivo de esta legión de estos es legión, algo que los que oyeron originalmente esta historia debieron reconocer como un escuadrón de tropas romanas de ocupación. Lo mismo ese muchacho cuya patria estaba ocupada por cuerpos extraños de los que debía liberarse. Una vez liberado ese joven, los demonios invaden una piara
que luego se arroja a un precipicio, aunque los campesinos judíos de Galilea no comían carne de puerco, llamamos acá de cerdo, criaban cerdos para venderlos a las tropas. Todo esto tiene detalles exegéticos que tal vez ahora, si quieren, los dialogamos. Y uno intuye que es un comercio ilícito, ¿cierto?, dentro del contexto judío, que fomenta y alimenta a los soldados de la legión. Vayamos por partes, queridos hermanos y hermanas. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy interesante porque muestra con mucha claridad quiénes son los verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Sorprendentemente no son los 12. En Marcos los 12 nunca llegan a entender completamente el mensaje del reino, siempre están equivocados. Casi que Marcos hace caricatura de ellos. Bueno, voy a saltarme este párrafo para que por el tiempo. Dentro de los prototipos de auténticos discípulos está este ex endemoniado. Este que antes andaba bajo el dominio del miedo y del terror de la legión, ahora es un auténtico mensajero de la compasión que él mismo experimentó. El evangelista insiste en resaltar la importancia que tiene en la misión de Jesús el pasar al otro lado. ¿Sí? Permanecer en nuestro lado es sordera, pastores, pastoras, ceguera, indiferencia ante los demás. Es la postura acomodaticia de hacer como que los pobres en Colombia no existen porque no los vemos, pues no frecuentamos su mundo, no cruzamos al otro lado. En realidad la impiedad no solo invisibiliza, sino que revisibiliza con un sentido perverso. El texto dice que pasa al otro lado, a Gerasa, la región de los gerasenos, la cual puede indicar la región de un tipo de gente particular. Es casi seguro que el relato está hablando de la ocupación romana con sus legiones en el territorio. Por ser una alusión a los romanos, es muy probable que el que escribe Marcos lo haya colocado de manera ambigua, como ahora lo entendemos, ¿no? Gerasenos. La intromisión de Jesús en los asuntos públicos sucede en los sepulcros, donde reina la muerte, como sigue dominando hoy en día en las calles, en los hospitales, en el Senado y tristemente en algunos templos. Luego sigue describiendo a un joven que está atormentado, sufriendo por el hambre y la muerte que le ha poseído. No es otra cosa que la fuerza y prepotencia del imperio que había derrotado una y otra vez los intentos de liberación, pero ahora lo tiene al borde de la locura. La fuerza no pertenece al endemoniado, sino al demonio, que en palabras del propio Marcos es la legión o la ocupación militar imperial. Es este poder inmundo el que, utilizando al mismo joven, rompe cuantos intentos de libertad se producen. Es un joven adolorido porque no soporta las cadenas que una y otra vez le ponen encima para cerrarle las posibilidades de esperanza y futuro. Le quieren silenciar y cada vez más parece un muerto viviente. Son los mismos ejércitos y estructuras armadas, por lo general, que logran instalar una lógica de miedo y de violencia sobre la sociedad. Por eso es que el endemoniado tiene el comportamiento desequilibrado, distorsionado, esquizofrénico, propio de personas que están siendo dominadas, reprimidas, atrapadas, sin esperanza y sin oportunidades. Cuando el espíritu inmundo se siente constreñido por la fuerza de compasión de Jesús, al decir su nombre manifiesta su identidad sin vuelta de hoja, legión. No hay pierde en este texto, hermanos. Es la legión romana, el ejército romano, instrumento de opresión del imperio. Jesús, con su auténtico mensaje de buena noticia, asumiendo el deseo de Dios, libera al joven de esta lógica de dominación y expulsa la legión a través de la caída de la fuente de financiamiento del ejército romano, que son los cerdos. El cerdo representa algo prohibido e inmundo para los judíos. Nunca un judío por su propia voluntad tendría comercio con cerdos. Esto se convertía en un negocio que llamaríamos hoy en día ilícito. Producir cerdos representaba un negocio inmoral que permitía que miles de soldados se alimentaran. Es decir, la comunidad era amenazada por la legión para alimentarlos, mientras les oprime a la vez. Sin embargo, Jesús, que se compadece de este joven alienado y echa al mar los cerdos, que está en el pensamiento bíblico, es la misma muerte. Jesús permitió a los demonios entrar en los cerdos porque quizás quiso dar una lección objetiva a la gente de esa región, obviamente más preocupada por los daños a la propiedad que por la liberación de su compatriota. Claramente Jesús valoraba más a la gente que a la propiedad. Pelear contra el poder totalitario, imperial, injusto, militarista, guerrerista y derrotarlo puede traer unas consecuencias muy graves. Los gerasenos le ruegan a Jesús que se vaya. Los mayores de la comunidad aceptan la corrupción, aceptan la dominación, aceptan que no pueden hacer nada para cambiar.
La lucha por su realización les produce miedo. El joven quiere irse con Jesús, pero debe permanecer, debe seguir testificando que se puede vivir sin opresión encima. El que ha sido liberado deberá quedarse para revertir la situación. El ex endemoniado en el Evangelio de Marcos se vuelve el primer apóstol, quien anda explícitamente autorizado por Jesús y el único cuyo trabajo tendrá trayectoria, al menos en el Evangelio de Marcos. Marcos nos está diciendo que él es endemoniado, representa el cambio de estructura mental que la sociedad colombiana y latinoamericana debe vivir de manera constante en procura de la vida plena. Pero es lógico que esto traiga sismos al interior de cada persona y por ende de cada una de las estructuras del sistema. Obviamente no se recibirá tan fácil. De allí que paradójicamente e intencionalmente Marcos ponga en su relato primero a Jesús expulsando a toda una legión y después pone a todo un pueblo expulsando a Jesús de sus tierras. No es la lectura tradicional, yo lo sé, queridos hermanos y hermanas. No es la típica lectura espiritualista del texto, pero es la única lectura posible que me sale de mi corazón en estos momentos y creo sinceramente que fue lo que entendieron las primeras comunidades de fe. ¿Cómo lo entendemos hoy? ¿Quiénes son las legiones? ¿Qué negocios sustentan la guerra y la opresión en Colombia? ¿Seremos capaces de decirle no al narcotráfico, a la corrupción, a las armas, a la guerra? ¿Seremos capaces detrás de Jesús de entrometernos en la vida de la nación para hacer que las estructuras cambien? ¿Cómo esas nuevas y viejas lecturas del texto bíblico posibilitan en el marco de una comunidad de fe modos de resistencia pública? ¿Cómo pasar de un relato extraño de exorcismos a una acción transformadora social aquí y ahora? ¿Cómo se da el tránsito de una reflexión bíblica a una respuesta social? Pues todavía queda bastante, así que voy a cortar aquí. Ustedes lo pueden leer un poco más. Déjenme terminar con este último párrafo. Y ahí está Jesús siempre ubicándose en el lugar de las víctimas, así como mi amigo defendiendo el río en su pueblo y mi otro amigo defendiendo a los jóvenes caleños y caleñas que no se cansan de gritar por las cadenas que nos tienen atados a todos en un mundo de injusticia. Es que la afirmación del Evangelio de Jesús es así de clara, que las víctimas son inocentes y que no hay disculpa ni pretexto que justifiquen su victimización y que por ende se debe imponer una actitud de solidaridad con todas las víctimas a nuestro alrededor, fuera la legión. Bueno, gracias hermanos y hermanas por este espacio. Jefferson, gracias, muchas gracias. Por lo menos para efectos muy míos, esto es como, déjeme, estoy controlando el volumen, es como un pum, 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 ¿verdad? Es como eso. Es como cuando yo le doy al saco en la clase de cardio, nos has dado, déjenos respirar un poquito. Gracias por visibilizar estas realidades. En otros espacios he sostenido algo que lo creo con toda convicción, desde una perspectiva más eclesiológica, y es que creo que la iglesia que va, y lo he dicho en este espacio, creo que la iglesia que va a lograr, no sé si la palabra es ser relevante, pero permanecer en esta época posmoderna, será la iglesia que tenga la mayor capacidad de silenciar sus voces y aprender a escuchar otras voces que no ha querido escuchar, otras preguntas que no ha querido escuchar. Y hoy has tocado, de acuerdo a mi propia interpretación, has visibilizado realidades en un sector de la iglesia, en una población de la iglesia que creo que ha sido invisibilizada, muy poco escuchada, y creo que hoy los insumos, obviamente en 50 minutos no podés abarcar todo, pero las estadísticas, a mí personalmente, que tengo una comunidad de jóvenes acá pues importante, me asustan, y gracias por el respeto que nos tuviste al inicio de tu presentación de decir que tu abordaje tenía que ver más con una posición más colombiana de tu contexto, pero no deja de ser
una voz latinoamericana, mi querido Jefferson. No deja de ser una realidad latinoamericana la que hoy tú nos has facilitado. Así es que muchísimas gracias. Ya tenemos la primer pregunta, la segunda pregunta, ya le voy a dar lugar a nuestro querido Tomás desde México. Por aquí nos llega una pregunta, me la hicieron llegar por la vía del WhatsApp, Jefferson. Dice, ¿qué relación encuentras entre esta investigación, la que hiciste, y la que realizó Barna, también con el adicional de Visión Mundial? Pregunta alguien por acá. Sí, hay una investigación de World Vision global. Me imagino que estás hablando de también de la percepción de jóvenes en la religión, Sí, ¿cierto? indudablemente Okay. está coyunturada esta hay coincidencias básicamente en este grupo que al menos en Colombia estamos llamando como creyentes no afiliados o deseclesiados. Ese sería también un fenómeno mundial. Es decir, los que llamaríamos la generación millennials, lo que está diciendo es cero Dios. No, cero, más bien cero denominación. Sí, ¿sí? sí. Cada vez más hay una espiritualidad y ahí se identifican. Sí, sí. Y entonces es más en la estructura. Esa es la coincidencia más grande que hay. Muy bien. Yo no había escuchado, 2 veces he escuchado el término desaclesiados. Qué interesante todo esto, estas posturas y estos nombres, ¿verdad? Perdón, les voy a dejar ahí como para darles otro golpe en el chat una reflexión que se llama así: deseclesiados auténticamente eclesiales. Es decir, lo que estoy diciendo es que los deseclesiados y deseclesiadas también son iglesia. Claro, entonces ahí se las dejo. Mira, luego nos ponemos de acuerdo tú y yo para que me envíes estos links a nuestro número privado, tuyo y mío, para yo socializarlo con el resto de la comunidad virtual, por favor. Tomás Morales desde México. Adelante, Tomás. Luego le damos lugar a Víctor Quiroz aquí desde Costa Rica. Adelante, querido. Sí, muchas gracias. Gracias, Roy. Jefferson, felicidades por el tema. Básicamente son 2 conceptos, 2 preguntas. En la encuesta que realizaron, no veo la cantidad de hombres y mujeres. ¿Qué porcentaje se manejó ahí entre hombres y mujeres? O no la alcancé a escuchar y ofrezco una disculpa. Y la otra es, ¿qué acciones concretas a los pastores que andamos batallando con nuestros jóvenes y que ahora sí que ya no le encontramos pies ni cabeza, vemos Picassos ahí en esas situaciones? ¿Qué actividades o qué cosas concretas nos podrías sugerir para poder aterrizar el evangelio y la palabra a nuestros jóvenes hoy en día? Sí, entonces así brevemente respondo. Mira, voy a lograr, mientras tal vez otra persona hace una pregunta adelante, abrir el documento. El documento también los voy a poner ahí. Tiene todas las especificaciones, ¿cierto? En las primeras páginas, pero yo no lo hice. Nosotros entrevistamos en Colombia a 11.034 personas. Una encuesta larguísima con carácter nacional. Y en las primeras páginas te va a decir cuántos de esos son mujeres, y tratamos de que fuera siempre, digamos, la mitad de mujeres, mitad de hombres, etcétera, y así de jóvenes también, de adultos. Entonces, pero las especificaciones de la encuesta como tal están en el documento. Y o sea, van a tener la presentación y ahí lo pueden descargar. Ahora voy a ponerlo ahí. Eso por un lado. El tema ya más práctico de la pastoral, yo quise ponerlo de manera muy plana, pero es compleja, y es al menos hacer un esfuerzo de poner al menos estas 4 voces, al menos reconocerlas y construir pastorales juveniles, bueno, de niñez y de, bueno, lo que sea, teologías, pues al menos que reconozcan la importancia que tiene esa voz. Es decir, lo que yo estoy diciendo es la voz formal o la voz normativa no es superior a la voz enunciada o la voz operante.
Entonces, primero hay que pensar que estas son voces teológicas verdaderas. Y perdón por aquí se me sale todo lo pentecostal. A veces luchamos con otras tradiciones que dicen los pentecostales no hacen teología, y entonces nosotros luchamos diciendo, claro que sí, claro, no hacemos teología formal. Bueno, y poco a poco estamos llegando a eso. Pero que no le digan a mi mamá si ella no tiene una clara, una claridad al que Dios le ha orado, ¿cierto? Ella puede decir, ¿cierto? Claramente a qué Dios le adora, etcétera. Entonces ahí hay una teología implícita que también tiene que ser valorada. Y ahora los jóvenes están diciendo un montón de cosas, y lo que estamos diciendo es, o nos aferramos a una sola voz pastoral. Entonces yo creo que hay que poner al menos estas 4, pueden haber más, pero al menos en mi investigación estas son 4 voces muy claras que proponen una pastoral juvenil interesante. Entonces, pastorales sin jóvenes, es decir, desde los adultos para los jóvenes, pues eso que nosotros como World Vision procuramos entonces que niños y niñas realmente sean el centro. Entonces, lo que queremos es resaltar las voces de los que están ahí. No es darle voz, no es que ellos tienen voz. Hay que escuchar la voz, hay que ponerla en el plano, ¿cierto? Sin esta fuerza de poder que generalmente tiene una voz normativa o una voz formal. Gracias, Jefferson. Víctor Quiroz, aquí de Costa Rica. Adelante, Víctor. Gracias, Roy y Jefferson, por tan exquisita ponencia. No me queda muy claro si la encuesta a la que haces referencia de alguna manera hace alguna medición de las otras voces más allá de la que tú llamas voces enunciadas. O sea, me parece que la cosa que estadísticamente nos estás diciendo es que hay una voz que se hace oír de la juventud diciendo vivimos una eclesialidad diferente. Yo particularmente me acerco a este diagnóstico con mente completamente abierta y interesado en escuchar estas voces. Pero déjame intuir que hay una reacción del evangelicalismo que intuitivamente va a calificar a este sector que se está pronunciando, a esta voz enunciada que tú llamas, como el sector rebelde, como el sector juvenil que no se acomoda al sistema y que de alguna manera no merece, estoy haciendo una intuición, un juicio, ¿verdad? Pero que de alguna manera no merece la atención, ¿verdad? De la iglesia, porque la pastoral tiene que ver con atender a la juventud que está dentro de nuestra jurisdicción pastoral. Es ahí donde, Jefferson, te digo, ¿qué consejos nos das a los que pudiesen verse un poco cerrados y concebir que su parroquia va más allá de la gente que está dentro de su templo y que tiene que ver precisamente con su pueblo, con su contexto? ¿Qué recomendaciones nos haces para generar conexión con esta generación que se está pronunciando y que está dejando ver una manera diferente de concebir la vida y lo que para algunos va a significar una manera diferente de entender el evangelio? Entonces te hago esta pregunta: ¿qué conexiones nos sugieres establecer con esta voz? Mira, hermano Víctor, pues muy interesante lo que planteas, y estamos de acuerdo. La encuesta podría reflejar
una voz solamente enunciada, ¿sí? El trabajo cualitativo, ¿cierto? Es el segundo proyecto, ya estamos en marcha, por eso esto es solamente como una especie de introducción, al menos de la metodología que yo voy a usar para mi análisis. Bueno, no solamente yo, ¿cierto? Ahí están los sociólogos que trabajaron, van a tener sus artículos, va a ser otro libro sobre análisis ya interpretativos de la encuesta. Mi análisis sobre la encuesta de Jefferson Rodríguez va a ser eso, poner entonces las otras tres voces también en tensión. El artículo más o menos se va a llamar así: cambio teológico y moral en los jóvenes pentecostales en Colombia. En la teología pentecostal juvenil en Colombia. Entonces, va a ser mucho más, los datos que les he dado hoy no van a aparecer en el artículo, porque los datos que les mostré hoy son datos de todo lo que llamamos la diversidad protestante. Y yo ahora voy a trabajar un poquito más la franja que llamaríamos pentecostal carismática. Porque pues básicamente mi investigación doctoral y todo eso tiene que ver con la teología pentecostal. Entonces, respondiendo a eso, es claro, ahora como teólogos y teólogas creo yo una tarea, al menos yo la asumo para mí, sin que nadie me diga que lo haga, creo que estamos llamados a hacer un trabajo teológico distinto al que tal vez estábamos acostumbrados. La tradición de la teología de la liberación nos ha enseñado que aquí hay que dialogar con las ciencias sociales y antropológicas. Pero yo no sé si ustedes notaron que al menos en un trabajo teológico como el que yo estoy proponiendo, lo hago desde otra manera, ¿cierto? No necesariamente exactamente como se hizo tradicionalmente con la teología de la liberación en América Latina. Pero lo que quiero decir es, si no incorporamos la interdisciplinaridad en la teología, pues realmente esto no, o sea, estamos respondiendo preguntas que realmente nadie se hace. Entonces, y lo de los consejos, hermano Víctor, bueno, yo no sé, yo planteo más bien desafíos, porque también estudié filosofía, ¿no? Como para complejizar más bien las cosas en vez de ayudar, pero no, yo creo que aquí hay que, como ya lo dije, y Roy lo dijo, es un lenguaje más pastoral que el mío, al menos en esta charla, porque tal vez algunos dirán, oíste, ¿cómo va a ser pastor así? No, pues yo realmente tengo otro lenguaje en otros momentos, pero hay que silenciar algunas voces que tienen micrófono de la teología, que usan micrófono, que usan parlante. Y hay que elaborar teológicamente, pastoralmente, y hay que poner como legítima, ¿cierto?, la voz operante, la voz enunciada, la voz normativa, es decir, todas están ahí. Y en ese conjunto, en esa sopa que uno hace, en ese análisis, se encuentra realmente entonces una teología pertinente, una respuesta, digamos, de la verdad cristiana, sostenible para este tiempo. Si no, nuestro trabajo. Bueno, realmente la iglesia, yo estoy convencido que la iglesia en un sentido va a sobrevivir. Ahora el fenómeno es los deseclesiados, ¿sí? Perdón, pero parece que este es el avivamiento que se viene. Y entonces es otro movimiento donde ya denominaciones y todo eso, pues ya pues puede ser eso que lo que nos está indicando las encuestas y lo que es los fenómenos. Pero por ejemplo, una cosa como la que está pasando en Colombia de la crisis social, imagínense pues si los pastores, bueno, y tal vez esta la reflexión que hizo mención Roy, a una reflexión que yo hice sobre la oración. Imagínense las grandes comunidades de Colombia, las mega iglesias saliendo a las plazas a pedirle perdón, ¿sí?, a la policía por haber manchado las calles, por haber roto algunos vidrios, ¿cierto? Y nunca hubo oraciones por la cantidad de muertos, hermanos y hermanas, que yo también tengo todas las estadísticas, esto es escandaloso, que han sucedido en los últimos 60 días.
O sea, ¿dónde están las iglesias realmente orando o clamando por las víctimas? Por eso yo cerré así. Entonces, aquí hay una crisis social en América Latina, eso es muy claro desde siempre, pero detrás de esa crisis lo que hay es una crisis teológica. No sabemos a qué Dios adorar. O sea, estamos confundidísimos, pero confundidísimos. Estamos pidiéndole a un Dios que haga unas cosas que no es el Dios que nos mostró Jesús en la Biblia. Es que no es el Dios del amor. O sea, aquí hay un asunto, hay un problema teológico. Por eso, al menos desde mi profesión, por eso les dije, yo asumo esto realmente con mi corazón. Siento un llamado pastoral y teológico a poner claridad. Yo sé que en América Latina no nos paran, no nos ponen cuidado los teólogos, casi en ninguna tradición. Pero el asunto de la crisis social tiene un trasfondo de la crisis teológica. Y aquí necesitamos hacer un trabajo. Jefferson, de verdad que gracias, gracias. No tenemos más preguntas aquí, pero creo que nos dejas con una comezón, ¿verdad? Realmente usaste una palabra al inicio y es lo que has logrado por lo menos en mí, nos has provocado y que esta provocación nos lleve a investigar todos estos artículos que nos diste, a seguir pensando y ya en términos más prácticos, me atrevería con el respeto que usted me merece hablando de consejos. Creo que el crear ecosistemas dialogales con ellos va a ser de muchísima valía y cuando escuchamos las preguntas que nunca hemos escuchado, nos vamos a descubrir que en nuestra eclesialidad le falta contenido de respuesta y ante eso nos va a provocar a buscar esas otras ciencias y esas otras voces que ahí están en la comunidad para ayudarnos a pastorear a nuestros jóvenes. Creo que es un llamado de Dios, no solamente tuyo desde tu profesión como teólogo y también de la pastoral, creo que es de todos, como bien lo decía Tomasito, yo que nací voy a usar una palabra, va a sonar peyorativa, pero déjenme usarla, no es tan literal, en este charquito, decimos aquí en Costa Rica, en este charquito evangélico. Yo empecé siendo lavando baños y luego que me pusieron que pastor de jóvenes y uno no hallaba ni qué inventar, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Y en las zonas rurales donde yo vengo, que ver tele era pecado, luego que si poner un proyector, cuando yo traía un proyector a Chalón, aquí a esta iglesia era una cosa como así, me dijeron que yo estaba convirtiendo el templo en un sacrilegio porque era un cine. Imagínense, ¿qué no hacíamos nosotros y qué no hemos hecho para intentar cautivar a los jóvenes 2 horas en nuestras reuniones de culto? Pero ellos no son 2 horas, son 24 horas, son 7 días a la semana, son mucho más que eso. Entonces, tenemos un reto. Jefferson, querido, gracias, de verdad, gracias por haber sido una voz que confronta, una voz que nos anima, que nos inspira. Gracias y por favor despídete de la comunidad virtual de servidores, a las otras gente que está en las redes sociales y ya estamos cerrando nuestra comunidad virtual de servidores de esta tarde. Pues queridos hermanos y hermanas, muchas gracias nuevamente, su generosidad y paciencia y si me permiten cerramos con una oración. Dios, gracias por este tiempo. Tu amor nos ha atrapado de alguna manera. Hemos estado comprometidos porque tu compromiso ha sido demasiado con esta humanidad, con esta creación. Y ahora está gimiendo por el día de su liberación. Te rogamos que avives el don de tu espíritu en cada uno de nuestros corazones. Gracias por estos esfuerzos de esta comunidad, de estar aquí más de una hora, encontrando maneras, abriendo el corazón a escuchar tal vez cosas que no se hablaban, o más bien a confirmar los deseos de tu corazón sobre esta generación, sobre
sobre nuestra linda y bella y sufrida América Latina. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jefferson. Saludos para ti, para tu familia. A ustedes, comunidad virtual de servidores, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, miércoles a las 4 de la tarde, con el pastor Harold Segura. Vamos a hablar acerca del cuidado de nosotros mismos con ternura. Este es un tema que tenemos que trabajar. Así es que muchas gracias, nuestro abrazo virtual a todos y todas, gracias, redes sociales, gracias, nos vemos. Recuerden a los que estamos en el grupo de WhatsApp, yo sé que Jefferson nos va a pasar algunos insumos, los voy a socializar con ustedes y también esta conferencia va a quedar editada para que usted siga escuchándola. Este es un esfuerzo de amor, de gracia, de comunidad cristiana Shalom aquí desde Costa Rica para todos ustedes. Que Dios les bendiga, pura vida a todos.